A comenzar entonces. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar acá, por hacerse este tiempo, por sumarse a estos espacios donde seguimos aprendiendo juntos de este tema tan maravilloso que es la cultura. Quienes trabajamos en cultura sabemos que no es un trabajo simple, ¿no? Pero sí muy valioso y que muchas veces se ejerce en soledad. Por eso esta clínica forma parte de algo más grande que están haciendo, que es esta red de hackers culturales, un espacio de aprendizaje en comunidad, especialmente pensado para aquellos que trabajamos en cultura. Porque hay algo que veo todo el tiempo. Se habla mucho de cultura organizacional, cada vez más, pero se entrena muy poco cómo intervenirla de verdad. Y ahí aparece una brecha bastante fuerte. Personas con criterio, con experiencia, con buena intención, como todos los que están acá, que conozco muchos de ustedes y sé de su intención, pero sin espacios reales para contrastar, para practicar, para afinar la mirada. Por eso estos encuentros tienen un propósito muy claro. Por un lado, que conozcan la red, cómo funciona y qué buscamos allí, pero también, y más importante, democratizar el acceso a conocimiento de calidad en cultura. Esta clínica está pensada exactamente para eso, no para hablar de cultura en abstracto, sino para trabajar sobre temas reales, aterrizados, que se lleven teoría, pero sobre todo que se lleven criterio y herramientas de intervención. Y vamos a empezar a entrenar algo que para mí hoy es clave, es un punto crítico de nuestro trabajo, que es cómo leer la cultura antes de intentar cambiarla. Porque la mayoría de los procesos de cultura no fallan por falta de herramientas. Herramientas tenemos muchísimas. Falla porque el problema está mal leído desde el inicio. Y hoy vamos a trabajar exactamente sobre ese punto. Para quienes no me conocen, Ceci del Valle por acá, trabajo hace más de 20 años acompañando procesos de transformación cultural en organizaciones, pero sobre todo trabajando con las personas que tienen que hacer que esos cambios sucedan. Soy especialista en transformación cultural, autora, profesora y fundadora de Meta, una consultora en cultura, Change Academy, que es eh, desde donde formamos profesionales en este campo, y la red de hackers culturales, que es este espacio de aprendizaje en comunidad. Allí les dejo mi LinkedIn si no nos seguimos, donde publico herramientas, ebook, reflexiones todos los días. Soy medio spam, lo sé, ámenme. Veo muchas caras conocidas, veo otras nuevas, un placer enorme para mí encontrarnos y reencontrarnos en estos espacios. Qué maravilloso que este desafío nos encuentre trabajando juntos, ¿no? Y entonces, antes de empezar, quiero contarles brevemente qué vamos a hacer hoy. El objetivo de esta clínica es entrenar la lectura cultural. Y por eso vamos a hacer tres cosas muy concretas. Primero, ¿qué significa leer realmente una lectura? Y por qué muchas veces lo hacemos mal y no entendemos bien lo que está sucediendo. Segundo, trabajar una forma de lectura que permita pasar de observaciones generales a entender cómo funciona el sistema, la arquitectura cultural. Y tercero, empezar a entrenar esa mirada, practicar con algunos ejemplos concretos para que se lleven una experiencia práctica. Así que espero que hayan venido, café, virome, lapicera en mano para trabajar, ¿no? ¿Vinieron listos para trabajar? Sí, me gusta. Esto no es un espacio de soluciones rápidas. No vamos a salir de acá con la respuesta a todo, porque en cultura, intervenir sin entender bien lo que está sucediendo suele empeorar el problema. Lo que sí quiero que se lleven es algo distinto, una forma de mirar más precisa, que les permita hacerse mejores preguntas y tomar después decisiones con mayor criterio. Si hoy logran ver algo de su organización que no estaban viendo, la clínica ya cumplió su objetivo. Este espacio es especialmente útil si sienten que, y a ver si estamos en esa página, si vienen trabajando temas culturales y sienten que no terminan de avanzar, si los problemas se repiten y no tienen claro por dónde intervenir, si sienten que ya están haciendo todo y sin embargo las cosas no se mueven. ¿Alguno se siente identificado ahí? Mm, seguramente.
Para ordenar el espacio, vamos a tener los mic apagados porque somos muchos, como verán, pero vamos a trabajar de forma bastante guiada. Voy a abrir momentos para que participen. Vamos a tener preguntas al cierre, así que vayan anotando todas las preguntas que tengan. Si no las puedo responder acá, las voy a responder por otro medio. Siempre respondo. Y vamos a trabajar juntos. A medida que yo vaya contándoles algunas cosas, vamos a ir cada uno de ustedes interviniendo en sus propios casos. Entonces, ¿por qué es importante aprender a leer la cultura? Estuve leyendo todo lo que compartieron antes de la clínica, todos los mensajes que nos dejaron, y hay algo que parece de manera bastante consistente. Hay mucho diagnóstico, hay bastante claridad sobre lo que está sucediendo, pero también hay algo que se repite. Muchas de esas lecturas se quedan en la superficie. Y esto no es un problema de capacidad, es un problema bastante más habitual. En cultura organizacional estamos muy entrenados para nombrar lo que vemos, pero no tanto para entender qué es lo que está sucediendo con eso que vemos, qué está produciendo ese síntoma. Y aparecen frases súper repetidas como hay resistencia, falta liderazgo, tenemos problemas de comunicación, tal vez se encuentran en algo de todo esto, me imagino. Y no es que eso esté mal. El punto es que no es suficiente, no alcanza cuando queremos intervenir cultura. Cuando leemos mal o de forma insuficiente lo que está sucediendo, no solo entendemos mal el problema, intervenimos en el lugar equivocado. Y ahí podemos tener toda la mejor intención, todas las herramientas e igualmente tener cero resultado. Y acá me gustaría que me cuenten un poco por el chat mientras los voy leyendo. ¿Les pasó alguna vez impulsar algo, hacer todo bien y que sin embargo el sistema no se moviese un centímetro? Que hagan un montón de cosas para transformar la cultura y que la cultura no se mueva. Me gustaría que me cuenten ahí por chat. Sí, si les pasó, no, si no se sienten identificados, a ver cómo estamos. Ok, sí, 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 no se muevan. Re, nos dicen por ahí. Sí, con más frecuencia de la que quisiera. Todos, claro. Ok. Parece un tema bastante general. Todo, pero no hay forma. Ah, nos pasa con frecuencia. Sí. Todos, antes, más tarde, más temprano, tuvimos este tipo de situación y es muy habitual. Hoy tenemos cada vez más y más datos, más encuestas, más información, pero si no sabemos qué mirar y cómo leerlo, a veces eso resta más de lo que suma. Muchas transformaciones no fallan por estar mal diseñadas, fallan porque parten de una lectura muy rápida, muy superficial, equivocada. Por eso el desafío de hoy no es diagnosticar más, es aprender a leer mejor. Y entonces, ¿qué es leer cultura? Si leer mal la cultura nos lleva a intervenir en el lugar equivocado, tenemos que aprender a leer la cultura de la manera correcta. Leer cultura no es mirar lo que duele y ponerle nombre. No es describir el malestar con palabras conocidas. Resistencia, liderazgo, silos, la cultura que no acompaña, la gente que no se mueve, las cosas que no suceden. ¿Eso es un punto de partida? Sí, pero todavía eso no es lectura cultural. Leer cultura no es describir problemas, es entender cómo el sistema produce esos problemas. Y en la mayoría de las organizaciones pasa algo muy parecido. La lectura arranca en clave de déficit. Falta compromiso, falta colaboración, falta innovación, falta liderazgo. Siempre es algo que falta. Y eso tiene algo a favor. Ordena rápido la lectura, se entiende fácil, todos estamos más o menos de acuerdo. O tal vez alguien acá me puede decir, no, nosotros tenemos una colaboración, un liderazgo y un compromiso y una colaboración maravillosa.
difícil. Pero eso también tiene un límite muy fuerte. Convierte la complejidad del sistema en una lista de faltantes. Y muchas veces lo que tenemos delante no es una falta, es una configuración. Leer cultura no es detectar qué falta y qué no funciona, es comprender por qué está generando eso que falta y que no funciona. Decisiones, incentivos, reglas implícitas, conversaciones, memoria del sistema, poder. Todo eso no está separado, está organizando el sistema de manera coherente y consistente. La cultura no falla, la cultura siempre es completamente coherente con cómo está configurado. Si hay algo que no funciona, está configurado así. Por eso leer cultura es no listar síntomas, ni repetir frases que queden lindas, ni quedarse en esas percepciones. El síntoma no es falso, el síntoma es real, pero no explica por qué está sucediendo eso. Leer cultura es empezar a identificar patrones, regularidades, cosas que siempre suceden. Los que me conocen saben que siempre digo, cuando decimos acá la gente, no es la gente, es la cultura. Es entender dinámicas, no qué hacen las personas, sino qué hace que eso tenga sentido acá. La conducta no es el problema, las conductas son coherentes con el sistema. Es detectar condiciones, qué es seguro, qué es riesgoso, qué se premia, qué se castiga. Es ver coherencias invisibles. Muchas culturas parecen desordenadas, caóticas, pero cuando las aprendemos a leer, empezamos a ver la coherencia. Leer cultura es dejar de entenderla como una suma de comportamientos y empezar a verla como una arquitectura, donde decisiones, reglas, narrativas, incentivos, memorias se conectan y se refuerzan. Por eso leer bien no es un lujo conceptual, es lo que define si intervenimos en la superficie o si intervenimos en la estructura y logramos cambios reales. Porque si no entendemos cómo funciona el sistema, estamos interviniendo a ciegas. Y eso es lo que lamentablemente muchas veces nos sucede. ¿Cómo leemos cultura? La pregunta es, ¿cómo hago todo esto en la práctica? ¿No? Suena muy lindo, ok, ¿cómo lo llevo a mi realidad? ¿Cómo pasamos de una frase del hay resistencia, falta esto, falta lo otro, a una lectura más estructural? Por eso lo que vamos a hacer hoy es profundizar en estas 9 preguntas que nos permiten salir de esta lectura superficial. Estas preguntas no son un cuestionario, sino que son una forma de pensar. Tampoco es algo que tenga que responder en orden, pero es una forma de obligarnos a salir de esa lectura rápida y empezar a mirar el sistema más en profundidad. Recuerden que si tienen preguntas mientras yo les voy contando, vayan dejándolas en el chat, vayan anotándoselas para que no queden perdidas. En la práctica, estas preguntas sirven para algo muy concreto: evitar quedarnos en la primera explicación que parece razonable. Porque lo que suele pasar en la organización es esto: alguien nombra el problema, la frase cierra y el equipo avanza desde ahí. Parece que lo que se dice es algo que todos más o menos acuerdan. Si yo les digo, en esta organización falta comunicación, ¿estarían de acuerdo conmigo? ¿Sí? O acá los líderes no transmiten la cultura que tienen que transmitir. ¿Estarían de acuerdo conmigo? Sí. Puede ser algo que digamos en una máquina de café y que nos miremos y digamos, ese es el problema. El tema con eso es que no alcanza. Ese es el síntoma, son frases genéricas y sin embargo, la mayor parte de las veces operamos desde ahí, desde esas frases genéricas. Antes de ir a cada una de estas preguntas, hay algo muy importante. Estas preguntas no están sueltas, están organizadas en niveles y esos niveles siguen el movimiento real de la lectura cultural. El nivel 1 es esa puerta de entrada, es donde aparece este síntoma, el falta liderazgo, la gente no colabora, la gente no quiere. Ese nivel es importante
nos marca como una alerta para seguir investigando, nos indica dónde mirar. Luego viene el nivel un poco más profundo de la arquitectura del sistema, que es donde realmente ocurre la lectura. Entendemos por qué funciona de esa forma y por qué estamos viendo ese síntoma. Este nivel lo que busca es hacer visible qué produce eso que estamos observando. Y la tercera, que la solemos ignorar bastante, es la ubicación estratégica, que es el dónde intervenir. Esto no es diagnóstico, es decisión. No todo se puede intervenir igual, no todo se puede intervenir al mismo momento. Hay espacios, zonas en las culturas donde vamos a poder intervenir de una forma más simple. Hay otras, seguramente lo notaron en la práctica, donde el sistema simplemente nos rechaza, nos repele, nos dice, acá todavía no. En esta zona no podemos intervenir. Intervenir cultura no es hacer más, es saber dónde hacer y cuándo hacer, dónde tocar. La lógica es esta, empezamos por lo visible, lo que está en la superficie, pasamos a entender y a profundizar en cómo funciona el sistema y recién ahí empezamos a pensar dónde y cómo intervenir. ¿Qué suele suceder en la vida real? Saltamos del síntoma a la intervención casi sin intermedios, ¿no? Decimos, acá no hay colaboración, vamos a hacer un workshop para que la gente colabore. Y la parte del centro, que es lo que realmente nos da profundidad en esa lectura, solemos pasarla bastante rapidito. Pero si saltamos directo del síntoma a la acción, lo más probable es que estemos interviniendo en el lugar equivocado y terminemos destinando mucho esfuerzo, muchos recursos, mucho entusiasmo nuestro también para producir muy poco impacto. Y ahí es donde después me dicen, acá la gente no valora todo lo que hacemos. Acá hacemos y después no logramos ver resultados. Entonces, empecemos a leer mejor, totalmente. Ahí voy leyendo algunas de las cosas que aparecen en el chat. Hacemos exactamente eso. Saltamos del síntoma de lo que nos duele a la solución sin analizar nada en el medio. No se lo permitiríamos a un médico. Sin embargo, nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Porque siempre se hizo así, porque también estamos acostumbrados a hacerlo y porque además nos suelen correr con los tiempos. Yo a veces me río, entre comillas, con algunas empresas que hace 20 años que están igual, pero quieren la transformación cultural en 2 semanas. ¿Se puede lograr eso? No, claro que no. Entonces necesitamos esos tiempos para entender y cuanto más foco le dediquemos al entender, menos riesgo vamos a tener de fracaso en el último paso, en la ubicación estratégica. Entonces, voy a frenar un segundo a leer todo lo que, lo que sucede en el chat. Muy bien. No, no tengo espías en ninguna organización, pero todas más o menos son iguales. ¿Cómo vamos a trabajar entonces? A partir de ahora vamos a entrar en estas preguntas, vamos a profundizar una por una. Y quiero proponerles algo para que no se lleven solo el contenido. A medida que las voy explicando, profundizando, me gustaría que cada uno de ustedes elija un tema, una frase, algo que se repita en sus organizaciones. El hay resistencia, falta liderazgo, falta lo que quieran. No hace falta que el problema sea el más grande, solamente que realmente suceda en la organización. Y la idea es que a medida que yo voy profundizando en estas preguntas, les voy a ir dejando también algunos ejercicios y lo vamos a ir haciendo juntos, porque es una clínica, vienen a trabajar. La idea no es escucharme de manera abstracta, sino que las vayan haciendo y profundizando conmigo. Que mientras lo explico, las vayan profundizando en su caso. No para resolverlo completo hoy, sino para empezar a practicar esta mirada diferente, sin que sea perfecto, posible, dejando que aparezcan preguntas. Y al final, cuando terminemos con este trabajo, voy a tomar 2 o 3 casos reales que me dejaron en el formulario y los vamos a analizar en vivo con esta misma lógica, para que vean cómo se pasa de la frase
a una lectura más estructural. Entonces, si quieren, tómense un segundo, elijan, anoten, pueden contar en el chat también, una frase, un tema que quieran usar como punto de entrada a este espacio. Así, desde ahí vamos a comenzar a analizar todo lo que viene. Ok, ok. Ay, cuántas faltas en ese chat. Falta, falta. Muy bien. Ok. Ay, Dios, cuántas cosas que están saliendo ahí. Ya más o menos todos tenemos algún tema entonces para ir trabajándolo por lo que veo. Bien, ahí estamos. Ay, falta liderazgo. Muy bien. ¿Listos entonces? Comencemos. Vamos con la pregunta uno. Síntoma, superficie. ¿Qué aparece como problema? Parece simple, no es menor. Fíjense algo preguntante. No estoy preguntando cuál es el problema real, sino qué se dice, cómo se está nombrando, qué frase circula. Algo de lo que fueron algunos poniendo en el chat. Hay resistencia, falta liderazgo, el problema es recursos humanos, no hay compromiso, la cultura no acompaña, llenos de silos, dijeron por allí. Estas frases no son irrelevantes, son importantes, porque muestran dónde el sistema está registrando tensión. Pero hay una distinción clave, esa frase no explica el problema, solo nos dice, ojo que acá hay algo que tenés que seguir profundizando y entendiendo. De este enfoque, el síntoma es la manifestación visible, es lo que se dice rápido, lo que circula fácil, lo que genera acuerdo. Y justamente por eso hay que tratarlo con mucho cuidado. Esta pregunta evita un error común, creer que porque tenemos esa frase, ya tenemos una lectura. Ya vimos que no es así. Lo que tenemos es lo que dice ahí, un punto de entrada. Entonces, con el tema o la pregunta que eligieron recién, pregúntense, ¿qué frase estamos usando para nombrar esto? ¿Cómo lo dice la gente? ¿Cómo lo escuchan en las reuniones? ¿Cómo lo digo yo habitualmente? Acá falta, el problema es. Tómense un instante y escriban esa frase. Ese es el punto donde comienza nuestro trabajo, nos permite identificar el síntoma. Uf, cuántas cosas que están saliendo en el chat. Bien. Una vez que tenemos el punto de entrada, y nosotros ya sabemos que eso no es suficiente lectura, vamos a empezar a hacer preguntas sobre ese puerta de entrada. Me causa mucha gracia todo lo que está apareciendo en el chat, tremendo. Entonces, vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo se decide realmente en este sistema? Este es el plano decisional. Si la pregunta uno nos permitió ubicar el síntoma, ahora empezamos a entrar en el síntoma y a entrar en el sistema. Esta pregunta no apunta a los procesos formales, no apunta a cómo debería decidirse, cómo nos gustaría, apunta a cómo se decide de verdad. Porque la cultura no se ve tanto en lo que se declara, en los valores, en lo que decimos, sino en cómo se decide. La cultura se cristaliza en la manera en la que se decide en el día a día. Leer este plano decisional implica entender algo mucho más profundo. Cada decisión en una organización hace más que resolver un tema. Define quién tiene poder, qué riesgos son aceptables, qué vale la pena intentar y qué conviene evitar. Y con el tiempo eso se va convirtiendo en una pedagogía silenciosa. El sistema enseña cómo la gente se tiene que comportar a través de cómo se decide y las personas vamos entendiendo qué es importante acá, qué se valora de verdad acá, a través de toda esa arquitectura de decisiones. Entonces, cuando hacemos esta pregunta, no miramos organigrama, miramos lo que efectivamente pasa
¿Dónde se toman las decisiones importantes? ¿En las reuniones? ¿En los pasillos? ¿En la sala de quién? ¿Quién influye aunque no tenga rol formal? ¿Qué pasa cuando alguien decide sin pedir permiso? ¿Hay consecuencias? ¿Pasa algo? ¿Qué decisiones se revisan y cuáles no? ¿Y qué decisiones jamás llegan a formularse? Una organización puede decir, queremos autonomía, pero si cada decisión tiene que escalar, si todo se revisa, si las equivocaciones tienen costo caro, el sistema está enseñando otra cosa. No está enseñando autonomía, está enseñando dependencia. Y esta pregunta empieza a mover algo muy incómodo, porque deja de poner el foco en las personas y empieza a poner el foco en el sistema. Muchas veces no es la gente que no decide, es que el sistema hace que decidir tenga costo. Entonces, vuelvan al caso que eligieron y háganse estas preguntas. ¿Cómo se decide realmente en mi organización? ¿Dónde está el poder real? ¿Qué pasa cuando alguien decide distinto? ¿Y cuánto riesgo personal implica decidir? Y ahí podemos sumar una pregunta que es muy importante, que yo siempre se las hago para entender cultura, que es, ¿cuántas firmas necesito para decidir algo? No miren los valores, no miren los principios, miren cuántas firmas necesito para tener dinero acá. Y cuál es la brecha de ese dinero. Si tengo que necesitar 7 firmas para comprar un resaltador, ¿cómo se decide en esta organización? Eso es cultura. Y esta pregunta es la clave, una de las primeras claves para entender la cultura real, porque más allá de lo que se dice, el sistema enseña si conviene decidir, si conviene esperar, si conviene proponer o si conviene protegerse. En las organizaciones que dicen, acá la gente no es protagonista, acá la gente le falta accountability, acá la gente no decide y no innova, no es la gente, es un problema de poder. Y desde ahí tenemos que empezar a cambiar la forma en la que miramos la cultura. Entonces, ¿qué busca esta primera pregunta? Entender cómo el sistema organiza el riesgo, el poder y la autonomía. Porque la cultura no es lo que decidimos, es cómo decidimos cuando algo importa. Entonces, ok, vean, apareciendo cosas en el chat. La primera pregunta de la arquitectura, la segunda del sistema es poder decisional, el plano de decisiones. ¿Ya tienen más o menos claro cómo se deciden sus organizaciones? ¿Empezaron a bajar el sistema cultural? Bien. Vamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Qué se puede decir y qué no? Una de las preguntas más importantes en cultura es el plano conversacional. Si la pregunta anterior nos mostraba cómo se organiza el poder a través de las decisiones, esta nos muestra algo tan importante como lo anterior, que son los límites de lo decible, los límites de lo que yo puedo decir. Esta pregunta entra de lleno en ese plano conversacional porque toda cultura, regula algo muy sensible. ¿Qué puede decirse? ¿Dónde? ¿Y con qué consecuencias? No todo lo que se piensa se dice, no todo lo que se dice en cualquier espacio, y cada cultura tiene su propio régimen de verdad. Esto acá se puede decir y esto acá no se puede decir. Esto se puede decir en lugares formales y esto se puede decir solo en los pasillos. ¿Qué estamos leyendo acá? Las conversaciones no solo transmiten información, también transmiten y definen límites, qué temas se pueden abrir, qué tensiones puede procesar el sistema, qué preguntas son bienvenidas y cuáles incomodan. Esas preguntas que incomodan,
que no se pueden decir en las reuniones, que no, mejor no hablar de eso, no preguntarlas porque generan un montón de emociones negativas, nos están mostrando un nodo cultural. Si hay algo en sus organizaciones que no se puede preguntar, ahí tienen un punto cultural neurálgico para entender por qué está sucediendo lo que sucede. Entonces, cuando hacemos esta pregunta, miramos cosas como qué temas generan tensión, qué tipo de preguntas incomodan, qué pasa cuando alguien señala una incoherencia y hablaban de seguridad psicológica, va bastante cerca. ¿Dónde aparecen las conversaciones reales? Porque siempre hay conversaciones reales, siempre. El tema es dónde las dejamos aparecer. Hay organizaciones donde todo parece estar muy bien, pero cuando alguien plantea algo, una crítica, una conversación distinta, una tensión, la comunicación y la conversación se corta. Por ejemplo, en organizaciones que dicen, acá hay confianza, pero no se pueden cuestionar decisiones, no se pueden poner temas incómodos sobre la mesa, el desacuerdo se vive como un conflicto, como algo terrible. Entonces no hay confianza, hay simulación de consenso, que no es lo mismo. La cultura, las culturas aprenden a simular, simulan consenso, simulan cambio también. La cultura se protege a sí misma simulando eso que cree que se espera de ella. Esta pregunta muestra algo muy potente. Lo que no se dice también organiza la cultura. Lo invisible genera y produce cultura tanto como lo que creemos que genera, que es lo visible. Entonces, bajando a su ejercicio, vuelvan a ese caso, a esa frase que eligieron y háganse estas preguntas. ¿Qué no se está pudiendo decir acá? ¿De qué no se habla? ¿Qué tema genera incomodidad? Esos temas que caen en una reunión y producen silencio automático. ¿Dónde sí se habla y dónde no? ¿Y qué le pasa a alguien que pone un tema incómodo sobre la mesa? ¿Qué consecuencias tiene? Formales, informales, directas, indirectas. A veces no son consecuencias directas, pero son miradas o un mejor no lo invitamos a la próxima reunión o lo empezamos a correr del medio. Recuerden que los hackers culturales, nosotros, los que intentamos transformar cultura, a veces no tenemos consecuencias directas. Lo que tenemos es un apartamiento gradual del centro del espacio. Nos van sacando del medio, de a poco, de manera inconsciente, pero el sistema mismo para protegerse va separando todos aquellos elementos que les molestan, que les resultan demasiados disruptivos. Menos pregunta Dios, más palabras. ¿Pudieron encontrar algo de esto que se puede decir y que no en sus organizaciones? Lo viví el aislamiento, sí. Todos los que trabajamos en cultura, en algún momento de nuestra carrera hemos vivido ese aislamiento. Es parte de lo que tiene que suceder, pero, les voy a decir algo acá. Es maravilloso que lo hayan vivido, porque si nunca vivieron en aislamiento, es que nunca hicieron nada demasiado incómodo. Con lo cual está muy bien que hayan sentido eso. Lo importante es poder registrarlo y gestionarlo. Nunca van a lograr eliminar el aislamiento. Tienen que saber qué va a suceder y aprender a vivir con eso. Porque si se integran 100% a la cultura, no la están transformando. Están culturalizándose aquello que quieren cambiar. Bien. Pregunta 3 entonces, plano conversacional, muy importante para nosotros. Y el qué se puede decir y qué no es una pregunta fundamental para entender cualquier transformación cultural. Vamos a pasar a la pregunta 4. Esta pregunta es una pregunta estructural y nunca la hacemos. Nunca. Y es una de las preguntas más importantes para los hackers culturales. Recién veíamos qué se puede decir y qué no. Y ahora vamos a ver algo bastante más concreto.
Esta pregunta entra en el plano estructural operativo, la estructura, eso que nos aburre generalmente y no nos metemos, pero que es súper importante que lo hagamos. Y apunta a algo muy simple. ¿Qué hace que las personas se comporten como se comportan? No desde lo que creen, no desde lo que queremos, sino desde cómo está diseñado el sistema. ¿Todas las personas podemos elegir? Sí, claro, gracias a Dios. Pero el sistema cultural, la estructura, el entorno, tiene mucha influencia en nosotros. No nos comportamos igual en una empresa que en otra. Como siempre les digo a los hackers, no me comporto igual en una cancha de fútbol o en mi trabajo, o en un casamiento y en una reunión familiar. La estructura produce conductas. Nosotros tenemos que entender qué está generando, qué está produciendo mi estructura actual. La estructura siempre le gana al discurso. No vive solo en lo que se dice, sino en cómo está armado el sistema y cómo está estructurado para garantizar los resultados. Y acá estamos leyendo cosas muy concretas. ¿Cómo se asignan recursos? ¿Cómo se mide el desempeño? Recuerden que el desempeño es una de las principales áreas, procesos que generan cultura. ¿Cómo se evalúa? ¿Qué estoy mirando? ¿Qué le estoy pidiendo a las personas? ¿Qué se recompensa y qué habilita el crecimiento? Todo eso organiza comportamiento de forma sostenida. Cuando hacemos esta pregunta, entonces miramos qué premiamos en la práctica, no solamente en el sistema de desempeño y objetivos, qué premian la práctica, qué premian los líderes, qué conductas tienen buenos resultados, cómo se mide el éxito, qué es el éxito para nosotros, quién hace carrera y quién no, quién crece y quién no, qué comportamientos tienen recompensa real, qué cosas conviene hacer en este sistema. Hay una pregunta maravillosa que le pueden hacer a las personas que trabajan en la organización que es, supongan que yo soy nuevo. Si quiero crecer acá, ¿qué tengo que hacer? Una pregunta diagnóstica maravillosa. Si quiero crecer en esta organización, ¿qué tengo que hacer? Vamos a admitir. Entonces, supongan una organización que dice, queremos colaboración, pero después, los bonos son individuales, los objetivos son por área, los reconocimientos son personales. El sistema está diseñado para competir, no para colaborar. No es incoherencia, es coherencia estructural. Otro ejemplo muy habitual hoy. Queremos innovación. Hoy todas las empresas quieren innovación y está muy bien que así sea. Pero si penalizamos el error, si el tiempo está hipercontrolado o colapsado como hoy, si yo no tengo un segundo libre en mi agenda, si no hay margen para probar, el sistema lo que está generando es prudencia, no innovación. Y esto no es porque la gente no quiera o no sepa innovar, es porque el sistema no lo hace viable. Entonces, en esta pregunta nos preguntamos eso, ¿qué hace viable y no viable este sistema actual? ¿Qué se premia, qué se mide, qué se castiga? Es una pregunta incómoda porque generalmente no queremos verlo, pero necesitamos aprender a leerlo si realmente queremos cambiar cultura. Entonces, vuelvan al ejercicio y háganse estas preguntas. ¿Qué comportamientos están siendo recompensados acá, hoy? ¿Qué se mide de verdad? ¿Qué decimos que medimos y qué estamos midiendo en serio? Y esa brecha es lo que nos muestra qué cultura tenemos hoy. ¿Qué hace crecer a alguien en esta empresa? ¿Y qué cosas tienen premio aunque no se diga en ningún lado? Siempre hay premios que no están blanqueados, pero que sin embargo el sistema continúa generándolos. Esta pregunta es fundamental y yo les sugiero siempre, siempre hacerla aunque sea incómoda, porque busca entender qué conducta está generando el sistema cultural que actualmente tenemos. ¿Vamos bien?
¿Van contestando sus preguntas? Bien, a ver, y los leo por chat. Excelente. Muy bien. Ah, sí. Antes de pasar a la siguiente, a un paréntesis que siempre les explico, que una de las preguntas que se pueden hacer en este plano estructural es, ¿a quién toleramos? La cultura es lo que toleramos. Si acá toleramos el jefe que grita y trata mal, pero genera resultados económicos, ¿qué cultura tenemos? ¿Mm? Si acá toleramos la falta de colaboración y la competencia completamente desfasada, pero esas personas llegan a sus objetivos, ¿qué cultura tenemos? Eso es lo que tenemos que mirar acá. Pasamos a la pregunta 5, una de las preguntas más ignoradas junto con la anterior. ¿Qué reglas invisibles están operando en la cultura? Que sea invisible no significa que no exista. Y para nosotros como hackers culturales es muy importante este plano normativo. Hasta ahora estuvimos mirando cómo funciona el sistema y acá nos metemos un poco en qué es eso sutil que opera en el sistema cultural. ¿Qué reglas están operando aunque nadie las haya escrito, aunque no estén en ningún lado? Toda organización tiene dos sistemas de reglas. Uno explícito, los procesos, las políticas, los valores, y otro implícito, que rara vez se nombra, pero que organiza el comportamiento de una forma mucho más eh, directa que el explícito. ¿Qué reglas invisibles están generando conducta, acuerdos no escritos, permisos implícitos? Acá el jefe llega tarde, límites que todos perciben pero nadie dice en voz alta, quién puede hablar y quién no. No está en ningún documento, pero todos las conocen. En una empresa que trabajé hace muchos años, por ejemplo, una regla implícita era nadie se va antes que el jefe. El jefe se quería ir a las 8 de la noche y todos esperaban hasta las 8 de la noche. No estaba en ningún lado. Era una norma implícita, invisible del sistema. ¿Encuentran algunas normas implícitas en sus organizaciones? ¿Las pueden ver? ¿Las pueden visibilizar? Ok. ¿Qué toleramos? Entonces, cuando hacemos esta pregunta miramos qué está permitido hacer, aunque no esté formalizado, qué está mal visto aunque nadie lo diga, irse temprano, qué errores se toleran y cuáles no, y qué pasa cuando alguien cruza ese límite implícito. Hay organizaciones, por ejemplo, donde se habla un montón de autonomía, pero todos saben que no se puede avanzar sin validar. Nadie lo dice, todos lo saben. Entonces ahí nosotros hacemos un montón de cosas para favorecer la autonomía, pero hay una regla implícita, invisible, fuerte, que nos dice, por ahí no. Otro ejemplo muy común. Acá valoramos la transparencia, pero hay temas que no se tocan. Hay decisiones que no se cuestionan. Como decían recién en el chat, si lo decidió el CEO, nadie puede decir nada. Hay conversaciones que no se abren. No está escrito, pero nadie lo discute. Eso es una regla invisible. No aparecen porque alguien las diseñó, aparecen porque el sistema con el tiempo fue estabilizando su funcionamiento. Son la forma en la que la cultura se regula sin necesidad de control permanente. Y muchas veces son nuestra principal barrera para el cambio, porque al ser invisibles, no se ven, no las vemos y no operamos sobre ellas. Pero, acá hay algo muy importante. Estas reglas no son arbitrarias, cumplen una función que es proteger al sistema. ¿De qué? De conflictos, de exposición, de errores, de tensiones que no pueden procesar y por eso son tan difíciles de mover. Si esa norma implícita, invisible, cumple una función, yo no puedo sacarla sin darle esa función al sistema.
Ahí es donde la seguridad psicológica empieza a tener tanta importancia. Yo no puedo decirle a la gente, bueno, digan cualquier cosa entonces. No, tengo que poder reemplazar esta función de cuidado, de autoprotección que tiene el sistema. Si yo no cuido eso, nunca voy a poder mover nada, aunque haga todo bien. Entonces, vuelvan a su ejercicio y háganse estas preguntas. ¿Qué cosas sabemos todos acá que no se pueden hacer? Esas cosas que están claras, que nadie las dice, pero que ustedes saben que en esa organización no se puede hacer. Las primeras les van a costar, pero una vez que empiezan con el ejercicio de entender esto, van a encontrar muchísimas normas invisibles, muchísimas. ¿Qué límites no están escritos, pero todos respetan? ¿Y qué pasa cuando alguien los cruza? ¿Cuál es la consecuencia del sistema cuando alguien hace algo que acá la regla implícita nos dice que no hay que hacer? Esta pregunta entonces no busca identificar normas formales, sino hacer visible la regulación invisible del sistema, porque la cultura no se organiza solo por lo que está escrito, se organiza sobre todo por lo que nadie necesita decir. Hagamos una pausa un segundo. Acá venimos profundizando en varias capas de estas preguntas y esto no es liviano y lo sé. Entonces quiero chequear algo importante con ustedes. ¿Cómo venimos hasta acá? Les leo en el chat, les está haciendo sentido, hay algo que les está resonando en sus casos. Hacemos un check intermedio y me cuentan cómo vienen. Ok, ok. Es como Bruno, de eso no se habla. Sí, bueno, venimos bien entonces. Me gusta. Están súper atentos. Genios. Bien, seguimos entonces. Veo que están listos para las últimas preguntas. Esta es una pregunta que nadie se hace jamás y es muy, muy, muy importante. ¿Qué historia sigue operando en este sistema? Este es el plano histórico memorial. La cultura tiene memoria y a veces la ignoramos. El sistema no responde solo desde el presente, responde también desde su historia. En las organizaciones el pasado no desaparece, se queda, no como recuerdo, como aprendizaje. Ningún sistema jamás responde desde cero. Leer la memoria del sistema es entender que las organizaciones acumulan experiencias, cambios que funcionaron, cambios que fracasaron, momentos de exposición, decisiones que salieron mal, conflictos que no se resolvieron, desvinculaciones masivas que no se pudieron abordar de una forma saludable. Y todo eso deja huella. Y esas huellas, con el tiempo, se transforman en lógica de funcionamiento. Acá miramos qué intentos de cambio anteriores hubo. Nunca comiencen un intento de cambio sin entender qué pasó antes y qué otros intentos se generaron. ¿Cómo se habla hoy de eso? ¿Qué se dice? ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿Qué memoria quedó? ¿Qué recuerdos quedaron? ¿Qué experiencias siguen generando cuidado o resistencia en el sistema? Muchas veces aparece esta frase que hoy les traigo, el hay resistencia al cambio. Creo que es una de las que el 70% de los que se inscribieron me pusieron, hay resistencia al cambio. Bueno, pero cuando miramos la historia, aparecen cosas como procesos mal gestionados, cambios que expusieron a personas, decisiones sin sostén, iniciativas que nunca se cerraron. Y entonces lo que hoy aparece como resistencia puede ser memoria cultural. Otro ejemplo que funciona mucho en este plano es, acá nadie se anima a proponer nada. Y generalmente proponer tuvo costo. Se deslegitimaron ideas, se propusieron un montón y se castigaron públicamente. Eso no desaparece, el sistema aprende. Y esta pregunta cambia muchísimo la interpretación porque dejamos de leer el presente como un problema aislado, como culpa de las personas,
y empezamos a verlo como continuidad y como comprensión. Muchas veces lo que parece bloqueo es protección frente a un error, frente a repetir, frente a exponerse, frente a quedar en riesgo. El sistema no siempre se resiste, se cuida. Entonces, vuelvan a su pregunta y pregúntense, ¿qué pasó antes con esto? ¿Hubo intentos de cambio? ¿Cómo terminaron? ¿Cómo se resolvieron? ¿Qué aprendió el sistema? ¿Qué experiencias pasadas todavía hoy nos siguen marcando? Por ejemplo, algún liderazgo muy fuerte, que tal vez ya hace años que no está en esta empresa, pero sigue marcando esas memorias, ese aprendizaje. Fusiones, las fusiones son una grieta enorme en la memoria cultural. ¿Cómo se generaron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo se trató a las personas? Les decía antes, desvinculaciones masivas, eh, procesos de cambio fuertes digitales. Todo eso va generando memoria cultural. Esta pregunta no busca reconstruir la historia, busca entender cómo esa historia sigue operando hoy, porque sigue operando. Ok. Mientras hacen las preguntas, yo voy leyendo un poco. Uf, de todo. Esta pregunta de la memoria es fundamental y fíjense que casi nadie se está preguntando esto. Y a veces desarrollamos un montón de iniciativas culturales y esto es lo que nos tira para atrás. Y a veces, antes de hacer el megaproyecto cultural, tenemos que ir a cuidar estas memorias, tenemos que ir a cerrarlas. A veces son procesos que no cerraron, procesos que no se respetaron. A veces tenemos que ir a darle un cierre a este plano histórico para poder evolucionar hacia el futuro. Bien, seguimos. La siguiente pregunta, el siguiente plano, nos habla del relato. ¿Qué relato sostiene este funcionamiento? Es el plano simbólico narrativo. Esta historia no queda solo como experiencia, se transforma en relato. Las culturas no solo funcionan, también se explican a sí mismas. Y esto es maravilloso. Toda cultura construye relatos que legitiman cómo está funcionando. Y los relatos no son historias lindas, son marcos que definen qué es válido, qué es razonable, quiénes somos, qué tiene sentido, qué no. Entonces, cuando hacemos esta pregunta, miramos qué frases aparecen una y otra vez, qué ideas se repiten para justificar decisiones, qué metáforas definen la identidad y qué se dice para explicar por qué somos así. Y me detengo un instante en las metáforas, porque hay organizaciones que son tan hermosas en las metáforas que si prestamos atención van a darse cuenta del mundo que tienen esas organizaciones. Eh, Hace unos años conocí una empresa que hablaba todo en metáfora bélica. Acá estamos al pie del cañón, vamos a salir con todo a lucharla. Esto es una guerra que vamos a vencer todo el tiempo, toda la gente. La narrativa y la metáfora bélica estaba impregnada en cada cosa que hacían. Y entonces, ¿qué creen que sucedía con eso? Todo era vida o muerte, todo era terrible, todo era estar ahí preparado para luchar y la gente lo vivía como una lucha permanente. No se permitían descansar nunca, no podían frenar. Era como un nivel de intensidad bélica que tremendo. Esas frases, esas metáforas, empiezan a escucharlas. ¿Cómo explica la gente? ¿Cómo explican hoy, por ejemplo, cuando están con las agendas colapsadas? Escuchen esas explicaciones. Esas metáforas les van a decir cómo está la cultura hoy. Y hay frases que parecen inocentes, pero organizan muchísimo. Acá siempre fuimos así. eh, no describe, limita. O el nosotros acá somos prudentes. Puede sonar positivo, pero también puede estar justificando una dificultad para cambiar. Y muchas veces ese relato no es neutro, cumple una función, da sentido, reduce incertidumbre, protege la identidad cultural.
y evita cuestionamientos y por eso es tan difícil de mover. No tengo tiempo para nada, estoy explotado, 100%. Entonces vuelvan a su frase inicial y pregúntense, ¿qué frase aparece para explicar eso? Sea lo que sea que eligieron, resistencia, liderazgo, colaboración, ¿qué frase justifica eso? ¿Y qué identidad está en juego detrás de eso? Siempre una identidad en juego. La cultura cuida y protege su identidad. Esta pregunta no busca analizar la comunicación, sino entender el marco simbólico que sostiene al sistema. Ahí veo por los mensajes en el chat que fueron interpretando y recorriendo algunas de esas frases que siempre se repiten. Vamos con la última pregunta de la arquitectura. Falta una más. Que esta también es una pregunta bastante ignorada y que a mí hoy me resulta, casi les diría, la más importante. ¿Qué energía tiene el sistema para cambiar? Esta es una pregunta incómoda y extremadamente necesaria, porque siempre suponemos que el sistema puede cambiar. Y lo incómodo y molesto de eso es entender que no funciona así, no siempre puede. Esta pregunta entra en el plano energético, no habla de motivación superficial, habla de capacidad real de respuesta ante el cambio. No todo sistema que necesita cambiar puede cambiar. Y esto es una verdad que a nosotros nos molesta, obviamente, pero que necesitamos entender para operar e intervenir mejor. La energía no es entusiasmo, es la capacidad real del sistema para sostener la atención, para procesar el conflicto, para integrar la ambigüedad que produce el cambio, para sostener conversaciones difíciles, para atravesar esa incomodidad sin cerrarse. Cuando hacemos esta pregunta miramos cuánta tensión puede sostener ese sistema. Recuerden que una cultura es lo viejo conviviendo con lo nuevo. Toda transformación cultural es incoherente. A veces me dicen, ay, es que acá hay mucha incoherencia. Claro que hay incoherencia, tiene que haber incoherencia, porque la incoherencia es lo que nos está mostrando que hay dos formas culturales conviviendo e intentando eh, evolucionar en esa cultura, en ese sistema organizacional. La incoherencia nunca es el problema, gente. La incoherencia tiene que estar en un proceso de cambio. El tema es cómo la gestionamos. ¿Tenemos energía para gestionar esa incoherencia? ¿Hay espacio para cuestionar? ¿Hay margen real para experimentar? Siempre lo digo hasta el cansancio. Personas colapsadas no transforman cultura. Si el sistema está colapsado, la posibilidad de cambio real es cero. Cero. El sistema no se va a mover. Transformar cultura requiere energía, energía extra, como cuando uno empieza a cambiar un hábito, cuando uno empieza a hacer algo distinto, requiere energía extra. Y algunas veces ustedes tal vez dicen, ah, no, hoy no tengo energía para eso. ¿Les pasa alguna vez? Les proponen, no sé, estudiar una carrera nueva y dicen, no, hoy no tengo energía para eso. A la cultura también. Y les dice, hoy no tengo energía para eso. Hay muchas empresas que dicen, queremos transformación, pero no hay tiempo, no hay foco, no hay sostén, no hay espacio para probar. El sistema no está disponible. Cuando el sistema no está disponible, se cierra, baja la conversación, se vuelve a lo conocido, se evita el conflicto. No es falta de intención, es falta de capacidad. La gente generalmente no resiste al cambio, no puede abordar el cambio, que es muy distinto. Y hay muchas organizaciones que no fallan hoy, especialmente por cómo estamos viviendo, por mal diseño. Fallan porque el sistema realmente no puede tener energía para todo. Y acá se empiezan a mezclar los planos. Porque si en el plano de la memoria entendemos que venimos de un montón de cambios seguidos, ¿cómo creen que está la energía? Completamente drenada.
y a veces hay que cerrar el cambio para poder pasar a otro. Hoy, lamentablemente, por cómo se hacen las cosas, las empresas son una, una secuencia desalineada de intentos de cambio. Intento, y la gente, mientras tanto, se agota, se drena, no puede más, no lo puede sostener y empieza a hacer el acto de la transformación, como un teatro. El hago que me estoy transformando, uso las palabras de moda y en realidad no cambia nada, porque no lo entiendo y porque no tengo energía para hacerlo. Y eso hoy pasa muchísimo con la digitalización, con los nuevos modelos de trabajo, con lo que quieran, el hago como que, pero en realidad sigue todo igual. Vuelvan a su ejercicio y pueden hacerse estas preguntas. Este sistema hoy, de verdad, no lo que yo quiero ver, lo que de verdad sucede, ¿puede sostener un cambio real? ¿Tiene capacidad, energía de sostener ese cambio, esa transformación? ¿Hay tiempo, hay espacio mental, físico en agenda para hacer cosas diferentes? ¿Me sobra energía para empezar un cambio nuevo? Bien. Esta pregunta busca leer disponibilidad, porque sin energía real, cualquier intervención se convierte en una sobrecarga del sistema y no funciona. Hasta acá la arquitectura del sistema, estas preguntas fundamentales para entender y leer la cultura en profundidad. Ahora vamos a ir a la pregunta número 9, la última de nuestro sistema, que es ¿dónde intervenir y dónde no? Ya salimos de estos planos de análisis y nos metemos de lleno en lo que se llama el campo de fuerzas. Y esto es maravilloso. Acá partimos del problema, fuimos entrando en el sistema, en cómo se decide, qué se premia, qué se dice, las historias, todo lo que vimos. Y ahora aparece la pregunta que todos queremos responder, que es, ¿qué hago con esto? Y esta pregunta es de posicionamiento, busca intervenir mejor. Cuando pensamos dónde intervenir, lo que estamos mirando en realidad es cómo va a reaccionar la cultura si hago eso. Y el sistema suele reaccionar de tres maneras. Se defiende, resiste y vuelve a lo conocido, no porque no quiera, sino porque no puede mover, porque mover eso tiene costo. Y intervenir en ese lugar suele generar más rechazo que cambio. Hay espacios, lugares, prácticas donde si queremos intervenir, el sistema se cierra. ¿Eso significa que no tengo que hacer nada? No, significa que tengo que ir generando las condiciones para actuar. Hay un segundo campo, una segunda zona, donde el sistema absorbe esa iniciativa pero no cambia. Esta zona es donde generalmente están todas nuestras iniciativas. Les cuento. Hay apertura, hay talleres, hay movimiento, hay iniciativas, la gente se engancha y pasan cosas, pero en el fondo nada se reorganiza. El sistema incorpora la intervención sin cambiar la lógica profunda. Y acá es donde aparece este hicimos de todo, pero sigue igual. El sistema lo absorbe, pero no hay cambio en la profundidad y por ende no hay transformación cultural. Y hay una tercera zona, que es la que a nosotros nos importa, que son las zonas de palanca, donde realmente podemos lograr resultados profundos y duraderos. Lo difícil es reconocerlas porque no son tan visibles. Son espacios a veces pequeños donde cosas muy puntuales pueden generar impacto real. Por ejemplo, muchas veces se intenta trabajar liderazgo, pero si las decisiones están centralizadas, el error tiene costo, hay historias, memorias de exposición, el problema no es liderazgo, es el sistema. Otro caso, se hacen programas de cultura, workshops, capacitaciones, definición de valores, todo lo que ya sabemos. Parece que algo se mueve, pero después todo vuelve. El sistema lo absorbió sin reorganizarse, hizo esas cosas, pero no generó transformación.
Y a veces pasa lo contrario. Hay algo chiquitito, puntual, donde un equipo empieza a hablar, se empieza a probar, hay un cambio pequeño que empieza a moverse mucho, y ahí son las pequeñas palancas culturales, cosas que muy pequeñas en el sistema que pueden generar mucho impacto. Volviendo al ejemplo de la colaboración. Acá no se colabora. Puedo generar workshops, team building, cambio de valores. Puedo hacer millones de cosas. Pero tal vez la palanca no está ahí. La palanca está en cómo cambio el sistema de medición para que no sea individual y sea colaborativo. O cómo cambio alguna cosa pequeña del sistema que me permita traccionar eso. El problema es que las palancas no suelen ser tan instagrameables, no suelen ser tan maravillosas para intervenir como lo que realmente tenemos que intervenir. Y a veces las palancas son más dolorosas porque implican meterse con temas de poder, con estructuras, con egos, y entonces las evitamos porque nos amamos a nosotros mismos y nos queremos evitar un montón de inconvenientes que sabemos que eso va a generar. Y está muy bien porque nos cuidamos. Entonces, es importante reconocer dónde el sistema puede absorber eso y dónde realmente podemos hacer cambios reales. Hasta acá las 9 preguntas. Ahora me gustaría, para que terminemos tal vez de entenderlo, ver alguno de sus ejemplos. Ustedes dejaron un montón de ejemplos, montones de ejemplos en el formulario de inscripción. Y yo acá les traje algunos para ver si podíamos analizarlo juntos. ¿Les parece? Por ahí. ¿Quién se identifica con esta frase? Acá hay resistencia al cambio. Ejemplo súper clásico, aparece muchísimo. Lo primero que diría es, la frase no está mal, nombra algo que se ve, hay fricción, hay rechazo, pero hay un problema. Resistencia al cambio no es lectura, porque mete todo en la misma bolsa. Miedo, cansancio, desconfianza, falta de sentido, malas experiencias previas. Y si todo eso queda mezclado, no sabemos qué sistema tenemos por delante. Entonces empezamos a abrir estas capas. Plano decisional, me preguntaría, ¿cómo se decide el cambio en esta organización? No es lo mismo un sistema donde el cambio se conversa que uno que se baja completamente cerradito y en moño y se espera alineación inmediata. Si el cambio viene definido sin participación, lo que llamamos resistencia puede ser una respuesta al modo en que se hizo. Plano conversacional, ¿qué se puede decir sobre ese cambio? ¿Hay dudas? ¿Hay cuestionamientos? ¿Se puede decir esto no funciona, esto no me gusta, esto creo que no es así? El plano histórico, el memorial que hablamos hace un rato. ¿Qué pasó antes con otros cambios? ¿Hubo desgaste? ¿Hubo promesas? ¿Exposición? ¿Iniciativas que no se sostuvieron? Plano energético, miro la energía y me pregunto, ¿este sistema puede cambiar hoy? A veces no es resistencia, es saturación. Y entonces, si junto todo eso, mi lectura cambia. Y en lugar de decir, acá hay resistencia al cambio, podría decir, acá hay un sistema que aprendió que cambiar tiene costos, que tiene exposición, y por eso responde sobreprotegiéndose. Cambio la lectura. Entiendo que eso que veo atrás tiene un montón de cuestiones más profundas. ¿Y qué pasa si cambia lo que leo? Ya no empiezo por convencer, comunicar más o enojarme con la gente. Empiezo por revisar cómo se está decidiendo el cambio, qué conversación es posible, qué memoria sigue activa y qué puedo hacer con eso, y cuánta energía real tiene el sistema. ¿Se entiende el cambio de lectura? Esperen que los leo un poco. Hay millones de preguntas. Ok. Después repetimos y mandamos todo. Ok. Bien. Vamos con un ejemplo más y los escucho.
Un ejemplo que salió mucho también es, la dirección dice que hay que hacer esto, pero ellos no lo hacen. Tal vez alguno se identifique también. Este caso me encanta, porque ya trae una intuición muy fuerte y básicamente está diciendo la dirección quiere algo que la propia dirección no está generando. Lo primero, acá hay algo claro, hay una brecha entre esas culturas muy evidente. Y esto ya es una señal importante. Pero hay un problema. Decir hay incoherencia no alcanza, porque incoherencia describe el malestar, pero no explica por qué se produce ni cómo se sostiene. Y entonces empezamos a abrir las capas, esos planos. Puedo ir al plano decisional y preguntarme, ¿qué decisiones realmente está tomando la dirección? ¿Qué tolera? ¿Qué prioriza? ¿Qué posterga? ¿De qué se está protegiendo? Puedo mirar la estructura y preguntarme, ¿qué comportamiento se está generando? Porque muchas veces la dirección quiere colaboración, autonomía, bla, bla, pero la estructura sigue premiando control, obediencia y resultados de corto plazo. Entonces no es incoherencia, es coherencia estructural. Puedo ir al plano conversacional y preguntarme, ¿alguien puede decir esto sin pagar un costo? ¿Hay alguien en la organización que les puede decir, pero ustedes están diciendo una cosa y haciendo otra? Mm, Si el sistema no puede devolverle esto a la organización, la incoherencia se estabiliza, se sistematiza. Puedo ir al plano simbólico y preguntarme, ¿qué historia se cuenta la dirección sobre sí misma? Tal vez creen que son los más innovadores del universo. ¿Qué identidad quieren sostener? ¿Qué creen? Muchas veces quieren verse como impulsores del cambio mientras siguen operando desde un modelo anterior. Entonces, si junto todo esto, en lugar de decir la dirección es incoherente, podría decir algo como acá hay una tensión no resuelta entre esa narrativa del cambio que la dirección le gustaría encarnar y el modo real en que sigue distribuyéndose el poder, las decisiones y la legitimidad. La lectura cambia y lo que puedo hacer cambia. Ya no me quedo en voy a sensibilizar al CEO, lo voy a agarrar y zamarrear como muchos nos gustaría hacer. No, cambia en qué decisiones críticas voy a mirar, qué espacios de devolución voy a tener, qué costos reales está teniendo esa transformación hoy. Entonces, voy a pasar acá. Vuelvan un segundo a su ejemplo y ahora voy a abrir el micrófono para los últimos minutos. Y díganme si siguen nombrando igual la frase que eligieron al inicio. ¿Sigue siendo el mismo síntoma o cambió algo? A ver, ok, cambió todo. Cuando cambiamos la forma de leer, cambio desde dónde miro y cambio lo que puedo hacer. Y algo que creía que se resolvía con esto, hoy tengo un universo de oportunidades para resolverlo. Cambiar la forma en la que leo la lectura cambia todo mi trabajo, pero no lo reduce, no lo complejiza, lo abre, lo incrementa un montón. Y por eso es tan importante practicar esta mirada. No hacerse estas preguntas, como les decía, como una encuesta, sino ayudarse de estas preguntas para mirar más allá, mirar distinto, mirar más profundo, dejar de mirar, la gente acá no quiere, y empezar a preguntarse, ¿por qué? ¿Qué hay atrás? ¿Cómo lo puedo entender? ¿Qué sostiene esto? Y recordar que ninguna cultura es incoherente. Toda cultura es completamente coherente consigo misma y con su historia y con todo lo que aprendió hasta este momento. Esto que hicimos hoy no es algo que se entrene en una sesión, porque leer cultura con profundidad requiere práctica. Por eso en abril, ya luego les voy a contar más, se vienen spoilers, comienza esta red de hackers culturales para que el que quiera sumarse a entender mejor cultura y a intervenir mejor tenga un espacio para hacerlo. Y acá me gustaría, antes de cerrar, abrir espacio para preguntas. En el chat hay un montón, yo me las voy a llevar, como prometí al inicio, para responderlas todas, pero me gustaría leerlos, escucharlos y ver cómo se van también de este espacio de hoy. Voy a dejar de compartir si les parece.